mañana. Qué privilegio, Señor, darte gracias. Qué privilegio cantarte, qué privilegio adorarte. Qué hermosa bendición, Señor, congregarnos y ser consolados por ti, ser bendecidos por ti, ser ayudados por ti. Señor, ya dimos ese fruto de labios, Señor, que traíamos. Ahora deseamos y anhelamos que tu palabra nos hable, Señor, y tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 2. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. No están sonando, ¿verdad? Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 2, ¿lo tienen, hermanos? Efesios capítulo 2. Vamos a leer el verso 4 y 5. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Puede sentarse. Está Efesios, pero amén, Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Corregimos entonces Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero como estoy leyendo la carta que se envió a Éfeso, por eso es que quizás fue la confusión. Gracias, hermanos. Ay, disculpen. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, esta mañana quiero reflexionar sobre el pensamiento, gloria sea al Señor, iniciando quizás también en esta hermosa oportunidad el tema sobre esta semana, que es avivamiento. Entonces yo quiero que iniciar hoy este día volviendo al primer amor. Volviendo al primer amor. Hermanos, el mensaje a la iglesia de Éfeso está llena de muchas cosas. Y realmente no voy a entrar en todos los detalles porque habría muchas cosas que hablar e incluso quizás algunas a tratar en un solo sermón. Pero sí tengo que decirle algo muy importante de Éfeso. Y es que la antigua Éfeso era conocida como una ciudad muy pagana. Debido a que, hermanos, a la vuelta de la esquina o a cada cuadra, dicho así bien en español, se consideraba que habían altares, habían templos que eran dedicados a la diosa Artemisa, o conocida como la diosa Diana, la diosa, hermanos, del amor, del paganismo de aquella época. Pero más que solamente eso, cuando usted lee el libro de los Hechos, en su capítulo 19, era tan grande la situación que cuando usted llegaba a los mercados, cuando usted llegaba a las tiendas y usted iba, encontraba pequeños templos, figuras de la misma diosa. Incluso hasta el día de hoy en algunos museos se encuentran algunas reliquias que se encontraron en esta ciudad de algunas imágenes que se le elaboraron a esta diosa pagana de aquellos tiempos. Entonces, cuando Pablo en su viaje misionero llega a predicar el evangelio, comienza entrando por preguntarle a unos dos cristianos que estaban por ahí: ¿y ustedes ya fueron bautizados? ¿Y ustedes en qué nombre fueron bautizados? ¿Y ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? Porque la confusión se daba que los cristianos de aquellos tiempos en aquel grupo que había en aquel lugar fácilmente podían desviarse del primer amor, podían desviarse del sentir por Cristo debido al paganismo y debido a tanto culto que se celebraba a esa diosa en ese lugar. Para empeorar las cosas, había una prostitución tan terrible y tan degenerada, amados hermanos, que fácilmente usted va a encontrar en cada templo que se celebraba culto a esa diosa, mujeres de diferentes edades y de diferentes índoles por todas las calles que estaban dispuestas a seducir a cualquier hombre mientras recibiesen un dinero.
Entonces los cristianos tenían que vivir en una lucha constante, en una lucha, amados hermanos, fervorosa, con una fe latente, porque de lo contrario fácilmente caían en pecado o caían en el error, o simplemente comenzaban paulatinamente a abandonar ese primer amor que el Señor les había dado. Entonces entremos por ahí y entremos ya en estos detalles. Prácticamente, amados hermanos, ¿qué es el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Y yo se lo voy a poner bien sencillo, algunas notas que he tomado aquí. El primer amor es ese fervor espiritual que dio inicio a nuestra vida en Cristo. Así sencillamente. El amor, el primer amor, es ese fervor espiritual que dio inicio a nuestra vida en Cristo. ¿Y en qué consiste eso? El gozo de leer la Biblia, el gozo de orar, el gozo de congregarse, el gozo de servir. Eso es primer amor. 4 cosas sencillas que le he mencionado. Cuando usted no tiene gozo de orar, cuando usted no tiene gozo de congregarse, no tiene gozo por servir, no tiene gozo por leer la Biblia, usted ha perdido o está perdiendo ese primer amor. Y en eso consiste todo. No hay otra cosa más, ni tantas cuestiones, ni tantas vueltas, amados hermanos. A eso, por supuesto, tenemos que agregarle lo siguiente. Cuando hay ese primer amor en nosotros, hay un deseo y una pasión por hablar de Cristo a otros. Cuando usted ya no tiene el deseo y la pasión de hablarle de Cristo a otro, entonces usted está perdiendo o ha perdido el primer amor. Y en ese sentido creo que todos nos vamos por ahí. Porque a otros le hablamos mal de otros, pero a otros no le hablamos de Cristo a otros. Amén. Entonces en ese sentido creo que a veces nos quedamos bien cortos, porque hablarle de Cristo a otro, mire, estar aquí en este altar y hablarle a cristianos, esto es re fácil. Pero hablarle de Cristo a un amigo, máximo, hermano, sobre todo cuando vas y te confronta y te dice: ¿y vos me venís a hablar de Cristo? Mire, qué palabra más hermosa la que el Señor regaló estos 2 días de campaña en Fuente de Luz. La del día viernes y la de ayer, hermanos. Es que no le puedo decir que hubo mejor una que otra. Es que las dos estuvieron, pero... Y ahí el Señor confrontaba precisamente esto. Cuando Satanás toma sus artimañas, por ejemplo, para llevarte al infierno. Ese fue el tema del día viernes, las artimañas de Satanás para llevarte al infierno. Y una de ellas precisamente hacerle creer a la persona que todo está bien, que todo no pasa nada. Incluso aquel amigo que está dentro y participa dentro de la misma iglesia, participe en esto, participe en aquello, participe en lo otro. Terminamos hasta llamándolo hermanos, porque ya parece uno de los nuestros. Simple y sencillamente es que no ha recibido a Cristo. Entonces, hermanos, esa pasión de hablar de Jesús a otro es parte del primer amor. ¿Qué otra cosa? El anhelo y el deseo, oiga bien, el anhelo y el deseo de agradar a Dios en todo. El anhelo y el deseo de agradar a Dios en todo. Cuando usted y yo agradamos a Dios en algunas cosas, pero en otras no, estás perdiendo o has perdido el primer amor. Cada ocasión que nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, has perdido el primer amor. Porque el primer amor está en base, amados hermanos, a ese temor que nació en nosotros y que el Espíritu Santo produjo a la hora de recibirle a Él. Cuando ese temor se ha perdido, cuando ese anhelo y deseo se ha perdido, el primer amor se está acabando. En palabras sencillas, simples, amados hermanos, el primer amor es Jesús lo primero y lo más importante, Jesús en nuestras vidas. Lo demás es secundario. Y ahí cumpliéndose lo que la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Decía Salvador Parada, y me contaba el hermano Noé: ¿por qué razón veo tantos hermanos aquí el viernes? Y le dijo el hermano Noé:
Es que no ha llovido, no han ido a sembrar, por eso están aquí. ¿Cuánto sentido no tenía eso? Porque ya ayer en el culto, ni los que fueron el viernes estuvieron ayer. Y no hablo de las iglesias, hablo de los locales. Una gran falta de varones y una gran cantidad de mujeres. ¿Por qué? Porque la noche anterior llovió y todo el mundo estaba preparado para ir a sembrar. Entonces, mis amados hermanos, no está hablando meramente de aquellos compromisos que tú sabes que tiene, sino de dejar aquello que tiene que ver con Dios y agrada a Dios, por dejarlo, amados hermanos, por ir a hacer aquello que muchas veces, bueno, dijo David ayer, por ir a ganar 2 pesos más en la tarde, dejó de ir al culto. Y eso es una gran verdad. Entonces, esos son indicios de que se está perdiendo el primer amor o ya perdiste el primer amor. Pero bueno, vamos a hablar de algunas señales entonces, cuando ese primer amor ya se está perdiendo o se ha perdido. Primero, el servicio a Dios se convierte en rutina. Voy a ir al culto porque tengo que ir. Voy a ir al culto porque si no, ya el pastor me va a estar diciendo, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué no ha venido? Se vuelve rutina. ¿Cuándo es una rutina, hermano? Cuando usted sabe que es algo que tiene que hacer todos los días, pero no lo hace porque usted siente el anhelo y el deseo de hacerlo, sino porque sabe que es una rutina de todos los días. Como levantarse, como ir a dormir, como comer. Pero cuando usted entiende que el servicio a Dios no es una rutina, sino un deseo fervoroso del servicio que usted le da y le entrega al Señor, venir al culto. ¡Ah, hermano! No, se lo cambio. El día que no viene al culto, usted que le gusta venir, ese día usted se siente, Dios mío, Señor, perdóname que hoy no pude ir. Señor, perdóname que hoy yo quería estar, pero no pude. Porque usted está en el primer amor. Pero cuando usted y yo tenemos ya esas señales de que el primer amor nos ha abandonado, y espéreme, ya más ratito vamos a ver algunos detalles más importantes todavía acerca de esto. Cuando el primer amor nos ha abandonado, volvemos rutina. Usted está en el culto, usted puede ser pastor, usted puede ser músico, usted puede ser diácono, ministro y puede estar ahí sentado, pero el primer amor lo abandonó. Todo es rutina. Todo es rutina. ¿Cuál es otra señal de que ha perdido el primer amor? La oración y la lectura de la palabra se vuelve una carga. Otra semana de oración. ¿Y qué no oramos ya esta semana que pasó? ¿Para qué tanto orar? No, es que orar nos conviene a todos los días. Usted debe orar en el día, en la noche, en la mañana, en la tarde, de cualquier hora. La Biblia dice, orad sin cesar. Y cuando usted tiene el primer amor, orar va a amarlo, hermano. Orar va a amarlo. Pero cuando usted ha perdido, hermano, mire, hay personas que hasta que no van en el volante de un carro, Señor, en tus manos me encomiendo, pero en la casa no oraron, ni oran. Hasta que van en el volante de la moto, Señor, guárdame en este camino, amén. Pero en la casa no oran, ni han orado. ¿Por qué razón? Porque han perdido el primer amor. Y estos son señales. Otra señal más es que hay más discusión de doctrina que pasión por la presencia de Dios. Mire, no entiendo la gente que pleitea por la obra de Dios sin sentido alguno. Es que nosotros somos sana doctrina, es que ustedes no lo son. Ustedes, hermano, no hay necesidad alguna. Tanto que hay en la Biblia por predicar y venimos a pleitear por estas cosas, usando incluso las redes sociales para hacerle ver que nosotros tenemos la verdad y hablamos la verdad y decimos la verdad. Dios mío bendito. ¿Y la palabra de qué pues? El problema es que hablamos con nuestra boca una verdad, pero la verdad de Dios no la estamos ni siquiera practicando. Entonces una persona que ha perdido el primer amor, hay más discusión de doctrina que el fuego al sentir de la pasión de la presencia de Dios. Otra señal de que el primer amor se ha perdido o se está perdiendo es que busca más el reconocimiento humano que el de Dios. Señal básica: busca más el reconocimiento humano que el de Dios. ¡Wow! Hoy el culto no sirvió porque Mano Luis no tocó el piano hoy.
wow, ese culto estuvo bueno porque Melvin fue el que cantó. Dios mío, hermano. Cuando usted habla y piensa de esa manera, usted ha perdido el primer amor. Porque el culto no depende ni de él, ni siquiera depende de mí, ni siquiera de esos instrumentos que pueden ser tocados y muy bonitos para la gloria del Señor. Depende de la actitud que usted trae, de la disposición que usted tiene a la hora de estar sentado ahí. ¿De qué sirve que aquí se esté tocando y cantando bien bonito, pero usted no pasa? Entonces, qué bonito es cuando nosotros no solo venimos al culto, sino que somos parte del culto. Entonces, esas son características, amados hermanos. Y una que es de las más terribles es que cuando se ha perdido el primer amor, el pecado ya no causa dolor en la vida de ese creyente. Peca hoy, peca mañana y mire, no pasa nada. Pecó el año pasado, pecó hace 10 años y sigue igual. Tiene cargo y tiene privilegio y sigue igual. Entonces, hermanos, definitivamente nosotros necesitamos pedirle misericordia al Señor. Bien, ¿qué pasa entonces cuando hemos abandonado el primer amor? Lo primero que hay es que hay enfriamiento espiritual. Hay enfriamiento espiritual. Mire, esta iglesia hacía cosas buenas. El Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aunque seguían haciendo obras buenas, su motivación había cambiado. Hacían cosas correctas, pero ya no lo hacían por amor a Jesús. Ya no lo hacían por amor a Jesús. ¿Por qué? Porque había enfriamiento espiritual. ¿Por qué lo hacían entonces? ¿Lo hacían por costumbre o lo hacían por pura reputación? Y cuando una iglesia hace las cosas de esa manera, va a ser bien vista ante los demás, va a ser bien vista ante la sociedad, pero no va a ser recibida de parte de Dios. Les recuerdo que la iglesia somos usted y yo. La iglesia somos nosotros. Cada cosa que en el camino del Señor nosotros hacemos, sea para la gloria del Señor. Es más, Colosenses dice: todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo para el Señor. Porque cuando Pablo está diciendo estas cosas, es porque cuando haces algo y de repente te felicitan, fácilmente se te puede olvidar que la gloria es completamente para Dios y vas a querer recibir esa gloria tú. Pero en ese momento el Señor te quiere recordar hoy, esta mañana, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso la iglesia termina haciendo las cosas por reputación o por costumbre. ¿Por qué? Porque se ha enfriado. Mire, yo escucho hermanos que dicen: la iglesia bautista ya no es la misma, la pandemia los echó a perder. Pero se congrega aquí. No sé cómo es este asunto. Aquí se congrega, aquí pasa a cantar, aquí ora, pero la iglesia bautista ya no es la misma. Y entonces pues, ¿cómo es ese problema? ¿Cómo es ese asunto? Porque si fuera otro hermano de otra congregación, pues diría yo: bueno, vaya, está bien, porque quizás ha visto algo. Pero aquí se congrega. No sé si ayuna, no sé si ora, no sé si alaba a Dios, no sé si busca a Dios. Mis amados hermanos, se vuelve una costumbre. ¿Cómo y cuándo es que nos enfriamos? Curiosamente, cuando uno anda enfermo de gripe o de todo, como que el cuerpo lo que le antoja más es lo helado usted. Ya el agua término ambiente ya no la quiere. Es más, cuando hay tanta calor, usted ni siente que le quita el agua así. ¿Qué es lo que hace usted? Agarrar una bolsa de esas, las mete si es posible en el congelador para que dentro de 10 minutos ya esté esa botellita helada. ¿Qué pasó? ¿Verdad que se siente más rica? Se disfruta más, se siente más sabrosa. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando una persona se enfría? Siente que todo está bien, siente que todo va bien, le parece que todo marcha bien,
pero no se está dando cuenta que tiene una condición que el Señor mismo dijo. Incluso, mire, los fríos todavía tienen una oportunidad de poderse calentar, pero de frío a tibio hay solamente un pequeño hilo de diferencia. Y cuando menos se acordó de ser caliente, pasa a ser frío, y de frío pasa a ser tibio. Y el Señor dice a los tibios: yo de mi boca los voy a vomitar. Entonces una persona paulatinamente se va enfriando, y eso lo incapacita, porque a la par de él está un caliente en el Espíritu Santo, y cuando se sienta ahí siente que lo está derritiendo. Pero ¿qué es lo que le está derritiendo, amados hermanos? Como cuando un aparato le está dando mucho sonido y de repente los circuitos comienzan a calentarse, y cuando menos acordó hizo un cortocircuito y ¡pah! Esa persona, al estar a la par de un caliente en el espíritu, le parece que es una locura. Le parece que lo que está pasando y lo que está sucediendo no es para que la persona esté actuando de esa manera, porque se ha enfriado espiritualmente. Hermanos, en este sentido, a todos nos puede pasar. No crea usted que porque viene al culto o incluso porque ora significa que usted sea un hombre fogoso en el espíritu, una mujer fogosa en el espíritu. Porque hay una marcada diferencia, amados hermanos, en eso. Y es que muchas veces nosotros creemos que el fuego del Espíritu Santo, si es posible, es tirar truenos, rayos cuando nosotros movemos las manos, ¡pah! Y cuando abrimos la boca, ¡pah! No tiene nada que ver con eso. La manifestación del Espíritu Santo es una sola cosa, pero cuando hablamos del sentir del Espíritu Santo, hablamos del fruto del Espíritu en su vida. Usted, ¿cómo puede estar congregándose todos los días, orando y viniendo a los ayunos y estando pendiente y presente todo lo que sea posible, pero no se lleva con su hermano? ¿Cómo puedo yo, amados hermanos, participar de la gracia de Dios, participar de las bendiciones de Dios, participar de lo que Dios tiene como gracia para mi vida, pero yo no puedo llevarme con el hermano, con la hermana? La Biblia dice que tú eres un homicida, que tú eres un mentiroso, que tú no has conocido todavía al Padre. Porque aquel hombre y aquella mujer que no puede participar de esa bendición en conjunto con los demás, en conjunto con el otro, cuando la Biblia dice que el amor fraternal debe de permanecer en todo, entonces has perdido el primer amor. Estás al punto, amados hermanos, de ir a una condición tan deplorable que de ahí no va a haber vuelta atrás. Es por esa razón que nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y pidiéndole cada día: Señor, si yo he perdido ese primer amor, haga como dijo el salmista en el Salmo 51:12, si no mal recuerdo: vuélveme el gozo de tu salvación. Porque él, amados hermanos, por causa del pecado, por causa de la maldad que había habido en su corazón, había perdido por completo esa salvación tan grande que le había regalado Dios. Mire, ¿qué pasa cuando una persona también ha perdido el primer amor, amados hermanos? Lo que tiene es religión, pero no tiene relación con Dios. Esta persona puede estar muy activo en la iglesia, puede predicar, puede servir, puede dar ofrenda, puede hacer esto, aquello y lo otro y lo demás, pero no hay una conexión viva con Dios. No hay una conexión viva con Dios. Y cuando todo lo demás tú lo haces, pero no tienes una conexión viva con Dios, todo pierde su valor. Todo pierde su valor. Hermano, mire, con el paso de los años, por ejemplo, los que tienen vehículos, se va a dar cuenta cómo las cosas se devalúan. Hay vehículos que hace unos 3 años costaban 15,000, 18,000 dólares. Ahora con 9,000 dólares compra usted un vehículo 2018. Bonito. El mismo que costaba 15, 18,000 hace 3, 4 años atrás. ¿Por qué? De repente se devaluó. No es que el carro sea malo, simplemente el precio se devaluó. Mis amados hermanos, nosotros y por nosotros se pagó un alto precio. Y el precio sigue siendo el mismo, no se devalúa. El problema es que nosotros como personas nos devaluamos. Mire, hermano, yo me parece que lo ha visto ahí en las transmisiones de ahí donde hermano Pedro de la iglesia bautista. Siempre yo lo he visto presidir a usted allí. Y lo ven allá en la unión en una condición así como que comprometedora. ¿Por qué?
lo que hay es religión, no relación con Dios. No hay esa conexión viva. Mire, ha cambiado esa vida del vivir en Cristo por una rutina religiosa. Si a veces, hermanos, hasta parece ya católico porque va al culto y ofrenda porque tiene que ofrendar, ora porque tiene que orar y ya, se acabó. Eso es rutina. Pero mi relación con Dios tiene que ver con todo lo que yo soy 24 horas del día. O sea que yo no soy cristiano solamente cuando estoy aquí en el culto. Amén. Por ejemplo, yo soy cristiano cuando estoy acostadito allá en mi hamaca con el teléfono en la mano. A ver qué es lo que voy a ver hoy. Yo soy cristiano cuando salgo a la ciudad todo el tiempo. Yo soy cristiano cuando voy al trabajo. No, pero es que cuando miro a los cheros míos, Dios mío, mi comportamiento es igual. Y entonces, ¿cuál es la condición? Vuelvo a tener una rutina religiosa, pero no una relación directa con el Dios de los cielos. Y aquí entra lo tercero, cuando he perdido el primer amor. Hay una pérdida de intimidad con Dios. Mi cercanía con Él. Sí, yo oro, pero ya no es lo mismo. Yo voy a la oración, pero yo no siento lo mismo. Es más, cuando voy a la oración sí siento cosas, pero yo estoy seguro que no es el Señor. Porque lo que yo siento ahí es como una voz que me merodea y de repente siento como pasos que andan alrededor de mí, allá alrededor, y no me dejan tranquilo. Y lo mejor que hago es levantarme, dejar de orar. Antes 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de rodillas era pan comido. Ahora ni 10 minutos puedes orar porque has perdido tu relación con Dios, porque se ha vuelto una rutina tu vida espiritual. Y ahora ese anhelo, ese deseo, ese fervor que existía y que había, ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Échele la culpa a la bendita pandemia. Échasela. No hay ningún problema. Échele la culpa al COVID-19. Échele la culpa. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos. Culpamos a todos los demás cuando sin darnos cuenta que el culpable soy yo. Entonces, esa pérdida de intimidad. Deja el primer amor, abandona el primer amor. Mire, ¿por qué? Porque uno deja de buscar a Dios con la misma intensidad que lo buscaba antes. Uno deja de buscar la presencia de Dios con el mismo anhelo y deseo que lo hacía antes. Antes te levantabas por las madrugadas a orar. Antes te buscabas por las noches a orar. Antes en las mediodías te ibas a orar. Ahora ya no lo haces. Pastor, ¿y eso significa que he perdido el primer amor? Si no lo has perdido, esas son señales de que estás a punto de perderlo. Entonces, hermano, hoy la persona ora menos, lee menos la Biblia. Mire, estos aparatitos han venido a cambiar drásticamente, a dar un giro increíble, hermano, a la vida de las personas. Yo siempre he dicho y lo sostengo, tener un aparatito de esto no es que sea pecado, hermano, es un teléfono de los llamados inteligentes. El problema es cómo lo usas. No sé si en su teléfono cada fin de semana, por ejemplo, hoy le cae un mensajito del sistema y le dice: hoy usaste 5 horas más el teléfono que la semana pasada. Ahí le está cayendo un mensaje, el mismo sistema se lo manda. El mismo sistema del teléfono. Y si no, porque rara vez le va a mandar un mensajito del sistema: hoy utilizaste 3 horas menos el teléfono que la semana pasada. Pero el teléfono se lo manda, el mismo sistema del teléfono se lo está mandando. Mis amados hermanos, estamos viviendo en esta época de tecnología y gloria a Dios por muchas cosas. Mire, tenemos esas cámaras, esas computadoras, estos sonidos, el sonido está a la intemperie y mucha gente está siendo bendecida alrededor del mundo entero. Pero de la misma forma están siendo utilizadas la tecnología para cosas que a Dios no le agradan. Entonces fácilmente, hermanos, podemos ir alejándonos de la misma presencia del Señor. Hermano, y aquí surgió una pregunta para mí. Hace unos meses atrás, cuando yo estaba leyendo esto, y dije yo, si la iglesia hacía el trabajo, si la iglesia servía, si la iglesia tenía paciencia, incluso la iglesia, dice la palabra del Señor, que estaban en contra de lo falso, ¿por qué no se habían dado cuenta que habían abandonado el primer amor? ¿Por qué esta iglesia no se había dado cuenta que había abandonado el primer amor?
Entonces vamos a ver algunas cosas, hermanos, porque esta iglesia no se había dado cuenta. Y a lo mejor, yo ya le dije algunas características, pero a lo mejor con estos que le voy a dar como detalles, amados hermanos, usted logra percibir que a lo mejor está en ese rumbo. Primero, estaban más enfocados en el hacer que en el ser. Estaban más enfocados en el hacer que en el ser. Mire, era una iglesia activa. Socialmente una iglesia activa. Incluso una iglesia con nombre y renombre porque eran firmes en la doctrina. Es más, el texto me lleva a pensar a mí que cuidaban la doctrina. Eran celosos de la doctrina. A tal punto, amados hermanos, que eran capaces de poner en la balanza a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Fueron hallados faltos, dice la palabra del Señor. ¿Se imagina qué tipo de iglesia era? No, hombre, yo me imagino que tenían una palabra que predicaban, que qué tremendo, qué poderosa palabra. Pero al ver internamente el Señor les dice, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Entonces era una iglesia firme, amados hermanos. ¿Cuál era el problema? Es que su motivación había cambiado. Y fíjese, ellos habían reemplazado devoción por disciplina. Ellos habían reemplazado devoción por la disciplina religiosa. ¿Qué es lo que conlleva la disciplina religiosa? Venir a los cultos. Vuelvo a lo mismo, lo básico, ofrendar, cantar, servir. Eso es. Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con gratitud por la salvación que Dios nos ha regalado. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Esta iglesia llegó al punto incluso de defender lo indefendido. Y en esa situación, el corazón de ellos ya no ardía como antes. Ya no ardía como antes. Escuche esto, el activismo los mantenía ocupados a ellos. ¿Dónde no había un evento que la iglesia de Éfeso no estaba ahí? Ahí estaba. ¿Dónde no había una cosa que la iglesia de Éfeso no estaba? Ahí andaba. El activismo los mantenía ocupados y habían echado a perder la pasión por Cristo. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en el hacer que en el ser. Eso, por supuesto, a ellos los hacía sentirse espiritualmente bien. Una persona que viene al culto tiene privilegio y participar desde culto es como participar, por ejemplo, allá del meeting cuando vino allá el alcalde, cuando vino allá el diputado. ¿Le da lo mismo? ¿Le da lo mismo? ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Y tenemos esa condición en la vida de una persona. Mire, hay personas que para dar un discurso al público que está ahí presente, y aquí frente de la iglesia, el pueblo del Señor, se traban todos. Porque el activismo, hablemosle al hermano Pedro Aragón, él es el pastor de la iglesia bautista y él está dispuesto siempre. Y qué bonito es que lo tomen en cuenta. Y qué bonito es que lo hagan partícipe. Y qué bonito es ser participante de, que después que diste un discurso te aplaudan y te den la mano. No, olvídese. Pero ¿y qué pasa cuando estamos aquí? No, si era posible a la iglesia de Éfeso, cuando llegaba la gente, hermanos, a la iglesia, wow, hermanos, nosotros allí estuvimos también en esa reunión. Qué palabras, qué discurso el que se tiró usted ahí. Qué oratoria, qué soltura la que usted tenía a la hora de compartir. Toda la gente estaba embelesada. Y yo creo, hermano, le decían quizás a lo mejor al predicador, al pastor, que si hubiese predicado mucha gente se hubiera convertido. Pero lo mismo que hizo allá venía a ser casi lo mismo acá cuando se paraba en el altar. Porque el activismo los tenía ocupados. Por eso habían, amados hermanos, reemplazado la devoción por disciplina religiosa. El hermano no llegaba al culto, estaban pendientes y le llamaban. ¿Y por qué no fue al culto, hermano? Lo extrañamos hoy. Sí, es que no pude ir. ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra bien?
¿Quiere que lo lleve el doctor? ¿En qué le podemos servir? ¿En qué le podemos ayudar? Cuente conmigo, cuente con nosotros. El activismo. Que eso en cierto sentido es bueno, porque dentro de la iglesia tiene que ser así. Hay cosas que son necesarias. Si usted sabe que hay un hermano que está en condición, amados hermanos, de salud, por ejemplo, hermano, ahorita con tantas enfermedades que han habido. O sea, el comité de oración va a reportar por lo menos unas 40 visitas, mínimo. Porque tienen que andar viendo dónde está la necesidad. Tienen que reportar una buena cantidad para esta próxima sesión. ¿Verdad que sí? Está bien, no es el comité de oración. Esa sesión de los caballeros va a ser la femenil. No, hombre, qué listado el que va a reportar. Es curioso, hermanos. Son cosas que son necesarias. Pero esta iglesia lo había vuelto activismo. Y terminó en una condición sumamente difícil. Ellos se sentían bien espiritualmente, pero estaban lejos de espiritualmente estar bien con Jesús. Hermano, ¿sabía usted que el activismo puede adormecer la conciencia de la persona? Se lo explico mejor. Cuando una persona se enfoca más en lo externo de afuera que en lo interno del corazón. ¿Se acuerda hace algunos meses que hablamos acerca de los pecados del pródigo que se fue allá? Y hablamos también de los pecados del hijo mayor que se quedó en casa. Y llegamos a una sola conclusión, que eran más terribles los pecados del hermano mayor que se había quedado en casa que los pecados del pródigo. Porque al menos el pródigo, volviendo en sí, reconoció y dijo: en la casa de mi padre, no hombre, ahí hay abundancia de pan y de comida y yo aquí perezco de hambre. Pero el mayor dijo: yo aquí he estado siempre, nunca me ha dado un becerro y nunca me ha dado nada. Porque los problemas que el corazón espiritualmente trae, hermano, eso crean conflictos. ¿Cuál es el otro problema? Porque ellos estaban enfocados más en el hacer y no en el ser. Segundo lugar, porque lo exterior, amados hermanos, lo exterior de ellos parecía correcto. A los ojos de los demás era una iglesia ejemplar, trabajadora, fiel, doctrinalmente sanos. Entonces ellos confundieran esa eficacia externa con salud espiritual. ¿De qué le sirve a una iglesia estar en todos los programas que la comunidad tiene? Si hay que ir a chapodar, allá vamos como iglesia, gloria a Dios. Si hay que ir a limpiar cunetas, allá vamos como iglesia, gloria a Dios. Hay que ir a barrer la calle, allá vamos. Hay que ir a recoger basura, allá vamos. Hay que ir a mover aquel carro, allá vamos. Pero ¿y mi relación con Dios? Pero ¿y mi relación con Dios? Yo admiro aquellas iglesias que tienen, amados hermanos, actividades como esta y hasta los autodenominan ministerios. Yo alabo esas iglesias que por las noches entran a los hospitales con permisos para ir a dejar en que sea un vasito de chocolate y un pancito de barra con pollito ahí. Yo los admiro. Nosotros a veces ni somos capaces de llevarle una libra de frijol al vecino. ¿Por qué? Porque acaparamos para nosotros. Y no es que sea pecado, si al final de cuentas usted con el sudor de su frente de seguro que se lo gana. Usted es capaz, amados hermanos, de guardar y atesorar. El problema sería, amados hermanos, que nos estemos olvidando realmente a través del primer amor y la eficacia de la iglesia se esté volviendo más algo social y no algo espiritual. Y no me malentienda, como iglesia nosotros necesitamos activar socialmente. Jesús lo hizo. Jesús lo manifestó. Porque de no ser así su corazón no hubiese sido tocado a sanar o incluso a resucitar a los mismos muertos. Si él se hubiese interesado solamente por la iglesia, 12 no era el grupito, pues. Si solamente cuando sabían que había de esto, es que habían hasta 5,000, sin contar hombres y mujeres. Pero de lo contrario, sin contar mujeres y niños, perdón. Pero lo demás, fácil. Pero Jesús se interesó en estas cosas, claro que sí lo hizo. Pero su punto nunca fue eso. Es más, una vez les dijo: miren, mi reino no es de esta tierra, señores, les dijo. Así les dijo Jesús: mi reino no es de esta tierra. Entonces ellos, hermanos, estaban pendientes de todo aquello que ellos estaban haciendo.
Pero el Señor les dice, tengo contra ti. ¿Cómo nos verá el Señor hoy, esta mañana, nosotros como Iglesia Bautista? ¿Será que el Señor nos va a decir, yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, tu servicio, tu entrega? Defiende la sana doctrina. Gloria a Dios por eso. Pero ¿será que el Señor nos dice, tengo contra ti? Tengo contra ti. En tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, el amor puede enfriarse lentamente. Y en este sentido, ¿sabía usted que el amor no se pierde ni se enfría de un día para otro? Se desvanece lentamente. ¿Cuándo? Cuando se reemplaza por prioridades equivocadas. Esto es como el matrimonio. Una pareja puede estar casada, viviendo junta, cumpliendo los roles como esposa y como esposo, pero sin amor entre ellos. Incluso parejas que al cumplir su rol van hasta la intimidad por cumplir un rol como pareja, pero no porque hay amor entre ellos. Pero ese amor no se perdió de un momentito a otro. Eso tuvo que haber pasado un lapso de tiempo para que ese amor se pierda. Entonces, ¿qué pasa con la vida espiritual del hombre y de la mujer? La relación existe, pero ya no hay fuego. La relación existe, pero el fuego se ha apagado. Entonces, el amor se pierde, amados hermanos, cuando se reemplaza con prioridades equivocadas, con distracciones que hay en el camino. Fácilmente se puede distraer la persona. El amor de Dios es tan grande, exageradamente grande, que no tenemos con qué compararlo. No tenemos con qué compararlo, sin duda alguna. Pero el amor nuestro es tan limitado a tal punto que un gesto y una actitud de tu hermano te hace sentir odio por él. ¿Y sabe por qué reaccionamos así? Porque realmente no hemos conocido el amor de Dios. El día que tú sientes algo por alguien, un rencorcito, y que a ese hermano lo saludo pero no lo tolero, ese hermano, ¿y con quién me dejaron en la salida? No, hombre. ¿Con quién me tocó sentarme y para dónde me llevó el ujier? El día que tú sientas algo en tu corazón en contra de un hermano, es porque tú no has conocido a Dios. Es que la Biblia dice que cuando tú eres cristiano y el amor de Dios ha nacido en ti, tú no odias a nadie. Tú no odias a nadie. Sí, pastor, yo no odio a nadie, pero fulano sí me odia a mí. Es que es el mismo sentimiento. El que tú no odies, pero que sientas que todos te odian, es el mismito sentimiento. Entonces tú no has conocido el amor de Dios. Le dije, no recuerdo a alguien, no hace mucho, porque me escribió y me dice, yo que usted, pastor, no hubiera ido a orar donde esa fulana. ¿Por qué? Si usted supiera lo que habla de usted, si usted supiera cómo lo trata, cómo lo maldice incluso a usted y a los hermanos, y usted que ahí viene a orar. Sí, pero es que yo no lo odio. Y aunque yo sepa, porque yo sé lo que ha dicho de mí, tampoco tengo ningún resentimiento. Y no es cuestión de ser hipócrita. Simple y sencillamente es que me acuerdo que soy cristiano. Simple y sencillamente es que me acuerdo que quiero irme con Cristo el día que Él venga a levantar su pueblo, su iglesia. Ahora, odiar, facilísimo. Facilísimo. Yo a muchos de ustedes ni les dirigiera la palabra. Facilísimo. Dios mío. Pero no puedo hacer eso. Ni tampoco debo. Es que mire, el Señor la puso fácil. Bueno, David decía ayer que la ley lo establecía de la siguiente manera: ojo por ojo, diente por diente. O sea, te dio una pescozada, devolvésela. Eso era la ley. Te dio un par de patadas, devolvésela. Eso era la ley. Pero ahora el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
En esto consiste el verdadero amor. Entonces, cuando usted le va a dar una patada a su hermano, haz de cuenta que se la está dando usted solito. Y las cosas son diferentes. Y aquí no es cuestión como el dicho que tenían los judíos también. Mi papá se comió el jocoto ácido, yo estoy sintiendo lo agarroso o lo agrio en mis dientes. No. Mi papá ya fue mi papá. Murió, partió, si se portó bien, se fue a la presencia del Señor. Yo soy yo. Mi hija va a ser después, mi esposa él también, mi madre también. Porque esto es un asunto personal. Este es un asunto de dar cuentas individual. Yo lamentaría mucho, y mire que estoy poniendo de ejemplo a mi propia familia. Yo lamentaría mucho llegar al cielo y no encontrar a mi papá allá. No, le cambio el asunto. Sería triste que mi papá esté en el cielo y yo ya casi por 20 años ser pastor y me quede del arrebatamiento. El problema, hermano, es que nosotros estamos pensando que vamos para el cielo. Y tenemos incluso, hablamos de seguridad y con seguridad de que vamos para el cielo. Pero hay ocasiones que nuestras actitudes no colaboran con nosotros. Nuestras actitudes son diferentes. Cuando un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo y el primer amor está en él, hay un fervor, un anhelo, un deseo, y lo que menos quiere es ofender a Dios. Y como no ofende a Dios, tampoco ofende a los hermanos. Y como no ofende a los hermanos, tampoco ofende a Dios. San se acabó. ¿Sabe cuál es el problema de muchas veces nosotros? Es que actuamos tan premeditadamente que preferimos hacernos y pasarnos por tontos, perdóneme, y llegar después a decirle, perdóneme hermano si lo ofendí. ¿Qué te costaba primero mejor pensar antes de hablar? Que eso es lo que dice la palabra del Señor que tienes que hacer. Sé pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para airarte. Eso pasa cuando la persona ha perdido el primer amor. Mire, y es que el que ha perdido el primer amor no está quieto usted. Porque ese amor de Dios ya no causa ningún pavor, ningún temor en la vida de él. Ya no hay ni ningún riesgo de nada en la vida de esa persona. Sencillamente, fíjese que aquí hay un pleito. Ni lo están llamando, ni tiene por qué meterse. Se mete ahí. A veces yo veo personas comentando tonteras de otros que publican tonteras en Facebook. ¿Y qué tiene que ver usted en esa situación, hombre? ¿Qué tiene que ver en eso? Enfóquese en lo suyo. Cuide lo suyo. Pídale al Señor por lo suyo. Porque llegará un día que el Señor te va a pedir cuenta. Vení para acá, Pancracio, le va a decir. Como esposo cumpliste tu rol como sacerdote de casa. Señor, pues sí, usted sabe, la vida era bien difícil, va, y mi esposa tenía que ir a trabajar ella y yo, pero la responsabilidad era tuya. Cumpliste tu rol como padre. Usted sabe las penquiadas que les daba a esos hipotes. Sí, pero los hipotes no los tiene aquí en el culto, allá están, ¿ve? Esperando el bus para irse por la jugada está. O el camión va. Pero muy rígido y muy estricto, y que te va a pedir cuentas el Señor, hombre. Porque Él no te los dio adultos, te los dio niños. Para que tú lo criaras, para que tú lo crecieras, para que tú lo educaras, para que tú lo llevaras por el camino correcto. Si tú estás permitiendo las cosas, si yo estoy permitiendo las cosas como papá, esa es mi responsabilidad, que delante de Dios también yo tengo que dar mis cuentas. ¿Cumpliste tu rol como esposa? Te va a decir el Señor. Sí, Señor. Yo le planchaba y le lavaba todos los días a mi esposo y le ponía comidita calientita con tortillas calientitas. Sí, pero es que el rol de la esposa va mucho más allá que eso. El rol de la esposa es ser amiga, confidente, ser esa amante que necesita tu esposa, ser esa persona con la que puede acercarse, llenarse, sentirse bien. Ay, hermano,
Yo creí que era del primer amor que estamos hablando. Es que tenemos una responsabilidad y Dios no lo va a demandar a nosotros. Sí le va a demandar a los hijos también. ¿Cómo fue tu comportamiento con tu papá? No, Señor, yo fui muy obediente. ¿De verdad? Y me imagino yo, mira, aquí está el día que le respondiste mal. Hasta lo hiciste llorar al pobre viejito. Y ni perdón le pediste. Usted no sabe lo que es ver a un hijo con un nudo en la garganta porque el papá o la mamá ya partió de esta tierra y que no pudo decirle perdóneme papá, perdóneme mamá. Yo conozco varios. Y le estoy hablando, no yéndome lejos, que después de que han muerto yo he tenido que ir a orar por ellos porque no aguantan la carga. Ya la persona partió, ya no está aquí. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Dios te va a pedir cuenta. Te va a pedir cuenta a ti por el servicio que le has dado. ¿Me serviste lo suficiente? Sí, Señor, yo te servía, Señor. Bueno, y el día que fueron convocados con la iglesia para aseo general, ¿por qué no fuiste? Yo mandé a mis hijos, Señor. Sí, pero es que no solo era responsabilidad de tus hijos, era responsabilidad tuya también. Pues serio este asunto. ¿Qué responsabilidad de todos? Mire, es que a veces nosotros creemos, hermanos, que como es una cosa sencilla, ¿va? Es una cosa sencilla. Yo hay hermanos que les he preguntado, hermano, hoy tenía privilegio, ¿por qué no fue al culto? No pude ir. Y yo preguntándole estoy, ¿por qué no fue? Porque aquí están diciendo, fulano, sutano, mengano tienen privilegio, y sutano, mengano y perecejos no están. Si no cumplen eso en algo tan pequeñito, ¿cómo me viene usted a decir que le cumple a Dios en lo más grande? ¿Cómo puede usted decir eso? Y yo siempre he dicho, hermano, yo siempre he recalcado eso y lo voy a seguir mencionando quizás. ¿Cómo puede ser posible que sacrificamos ese tiempo que teníamos que haberle dado a Dios? Mire, yo entiendo que por una u otra razón usted y yo en algún momento de nuestra vida no podemos participar de todos los cultos. Está bien. Pero ¿y que siempre? Pero ¿y que siempre? No podemos. Entonces, nos volvemos, amados hermanos, una rutina religiosa. Aparentemente hay una relación. Aparentemente hay una relación. Alguien me dijo, fulano de tal, yo lo he escuchado hablar, me dijo. Ese tiene que vivir todos los días en el culto, en oración, y cada vez que hay uno, ahí está. Y yo me medio sonreí, le digo, fíjese que no. No va a los cultos, escasamente viene martes y domingo. Escasamente. Y estoy hablando de un miembro de la Iglesia Bautista. Y a los ayunos, vaya. Y le dijeron a él, tu pastor dijo eso. Me llama y me dice, hermano, ¿y usted quería que yo mintiera? No, pero es que yo no sé qué les cuenta a ellos. No sé qué les dice. Mire, hermano, hay que saber hablar, hay que saber decir, porque el problema es que nosotros quedamos tildados. Quedamos tildados. Y cuando menos acordamos, ¿por qué? Porque hemos perdido el primer amor. Hemos perdido el primer amor. Número 4, yo con esto finalizo el tiempo avanzado, hermano. Bueno, es que esta gente confundieron la defensa de la verdad por la pasión de Cristo. Hay una materia que se nos enseña en el Instituto Bíblico que se llama apologética. De hecho, es muy bonita esa materia. Lo que enseña la materia, de hecho, lo que significa es en defensa de la verdad. Esa materia, cuando uno la estudia, le enseñan cómo pararse frente a un testigo de Jehová, mormón, adventista, lo que sea, todo aquello que conlleva herejía, todo aquello que conlleva que es fuera del aspecto bíblico, amados hermanos. Ahí se enseña las bases bíblicas para que usted sepa cómo hablar, cómo responder, cómo hacerlo. Pero esta gente tenía esto, porque estaba defendiendo lo sano y lo correcto, pero habían perdido esa pasión por Cristo. Mire, hermano, cuando has perdido el hambre,
Y aunque te pongan un plato de comida buena, si te la comes a la fuerza te va a hacer daño. Si sos muy honesto le vas a decir no, o démela para llevar, o no te la dan sencillamente, pero no comes, si eres muy honesto. Cuando el cristiano ha perdido esa hambre de Dios, todo le hace daño porque se lo come a la fuerza. La oración del día lunes se la come a la fuerza. El ayuno, las oraciones del día de ayuno se las come a la fuerza. El culto se lo come a la fuerza. Le hace daño. Le hace daño. Le pega una indigestión espiritual. Le pasó el lunes, el martes, el miércoles. Y a veces me parece a mí que llega hasta el domingo con la indigestión espiritual porque no se ve tampoco. Entonces ha cambiado la defensa de la verdad por la pasión con Cristo. Mire, esta iglesia era firme contra el error. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Sencillito, amados hermanos. Qué bonito es eso. Pero fíjese, hermanos, que la verdad sin amor es frialdad nada más. La verdad sin amor es frialdad. Sencillamente. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Y ese es el problema que muchas veces hay en muchas iglesias. Porque es que Dios no quiere solo ortodoxia doctrinal. No, Dios quiere corazones encendidos por Él. Dios quiere corazones encendidos por Él. ¿Por qué? Es que espiritualmente esta gente estaba insensible, hermano. Insensible. Es decir, que cada uno se había acostumbrado a vivir a su modo, a su forma y a su manera. Sí, venía a los cultos. Sí, era presidente de la iglesia, de los caballeros de la familia. Sí, quizás era el mismo pastor. Pero estaban acostumbrados a vivir a su manera. Hermano, y cuando uno se acostumbra a vivir sin pasión, vive en quebranto todo el tiempo. Sé y conozco personas que cuando la bendición de Dios está manifiesta y no pueden sentir nada, nada, absolutamente nada, después lloran porque vieron que los demás estaban gozándose y él no podía. Pero fíjense que a veces yo ya le he dicho, pero ¿y qué pasó después? ¿Qué hiciste después? Porque el quebranto te llegó, pero era para que reconocieras. Era para regresar, era para volverse del camino. Pero ¿qué pasó? Entre lágrimas y lágrimas y lágrimas, no lograron sentir la presencia de Dios. Y la persona puede acostumbrarse a una vida cristiana superficial. La persona puede acostumbrarse a una vida cristiana superficial y pensar que todo está bien. Mire, uno de los grandes y serios problemas que tenemos hoy en nuestros tiempos, hermanos, es que hoy usted fácilmente puede escuchar a cualquier tipo de predicador. Y usted en las redes va a escuchar a un predicador con un sermonazo que le va a llegar al alma y al corazón. Pero usted no sabe qué tipo de pastor es. No sabe qué tipo de predicador es. Y predican bonito y hablan bonito. Y quizás pasa y que sea a lo mejor más de alguno de ellos sí sea sano y correcto. Pero no todos. No todos. Mire, y es que nosotros somos así, hermano. Con que no queremos recibir a veces el mensaje de Dios aquí, de los locales. Pero los de afuera a veces los recibimos con todo. Usted no sabe los de afuera. Por lo menos a mí me conoce, sabe si yo soy de los que andan diciendo guaypiras por ahí a cada rato. Si soy mentiroso. Usted sabe si yo soy irresponsable, qué sé yo, cualquier cosa. Y conoce a los predicadores. Pero el de allá solo le escucha lo bonito que predica. Está bien. Dios su palabra la va a respaldar siempre. Dios su palabra la va a respaldar siempre. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Porque ya vimos que el hecho de estar activos en la iglesia no garantiza que nuestro corazón esté cerca de Dios. ¿Qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Ya vimos que es posible hacer muchas cosas buenas por Jesús, pero hacerlo sin amor a Jesús. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos examinar regularmente nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sigo amando a Jesús como lo amaba antes? ¿Lo busco de la misma manera que lo buscaba antes? Póngase de pie. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y has sido con nosotros. Digno, Señor, de recibir toda gloria y honra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Sé que algunas veces quizás nos podemos sentir muy cortos, Señor. Y esta palabra nos agarra, Señor, muy cortos. Solo quiero pedirte misericordia. Que tú nos des fuerzas y nos ayudes, Señor. Porque tu bendición sigue siendo grande, sublime y preciosa. En el camino que vamos hay muchas dificultades. Se nos presentan pruebas, situaciones y circunstancias. Pero en tu nombre, Señor, sé que podremos salir hacia adelante. Guíanos, guárdanos, cúbrenos y danos la fuerza, Señor amado, para poder avanzar. Padre, esta mediodía, muchas gracias por este precioso culto. Mira el resto de hermanos que en el ayuno, Padre Celestial, se han de quedar. Muchas gracias por tu bendición. Sé propicio y sé nuestro ayudador. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse un momento, hermanos, o si quiere quedarse de pie. Hay una ofrenda que necesitamos recoger. Hay una ofrenda que necesitamos recoger. Así que voy a hacer pasar los sugieres, por favor, allá. Para bendición, imagínese usted. A través de su palabra son hombres fieles, mujeres fieles. El que vive dado tu matrimonio, es donde está fundado tu hogar, es donde está fundada tu casa. Tiene Cristo. No es solo una parte de tu vida, es el centro de él. Cristo no solo es una parte de tu vida.